Buenas noches, bienvenidos. En estos días reapareció tenebrosamente la figura de Jorge Rafael Videla, reconociendo que mataron 7 u 8.000 personas, dicen ellos, dice él, porque no tenían otra solución. También en estos días hablamos intensamente de Malvinas, doloroso recuerdo. Y al mismo tiempo, de una manera mucho más amable, la vida nos habla casi permanentemente de Maradona, incluso en ancas de esa comparación que parece inevitable con Messi. Los argentinos, en vez de disfrutar que el sucesor de Maradona sea Messi, intentan compararlo, como debilitando a uno respecto al otro. Pero no es de esto que vamos a hablar. No es estrictamente deportivo este programa, pero tampoco lo es político. Tiene que ver con la dictadura, con la democracia, con Videla, con Galtieri, con Diego Armando Maradona, con el gol a los ingleses. De todo esto trata el programa que presentamos de esta manera. Que en el mismo partido fueran la mano de Dios y el mejor gol de la historia del mundo, me parece que es la mejor síntesis de lo que uno necesitaba de ese partido. Alegría, alegría, mi corazón. Por un lado necesitabas ganarlo, por el otro necesitabas cagarlos de alguna manera, y por el otro necesitabas humillarlos por las buenas. Me parece que si hay algo que le debemos para siempre a Maradona es haber hecho todo eso con 2 goles. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol. Y encima una semana después salís campeón del mundo. Me parece que es como un sueño cumplido, y pocas veces en la vida de una persona o en la vida de un país te podés sentir unánimemente con el sueño cumplido. Que no necesita nada más. En la corrida de Morales, en la jugada de Esta es la presentación de un programa que al mismo tiempo es como contar una historia. Los jóvenes, como mi compañera Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Vamos a hablar de toda esta historia que seguramente conoces, pero no en profundidad, y sobre todo en lo que hace a aquellos años de Malvinas. Exactamente. Diego Maradona, obviamente, una figura queridísima por todos. Vas a cualquier lugar del mundo y te dicen, ¡ah, argentino, Diego Maradona! La verdad que emblemático. Y yo lo conocí desde el lado del arte, desde el lado de la música. Así era ya en 1979 y en 1982, tiempos de la dictadura. Las dictaduras suelen penetrar la civilidad de la manera que puedan, por ejemplo, hasta mimando a sus ídolos deportivos. Ven ustedes lo que Videla y Galtieri decían a Diego en sus acercamientos, cuando Diego vuelve campeón mundial juvenil en 1979 y cuando está por llegar el mundial del 82. Une coupe de plus pour un certain général Videla, chef de la junte militaire au pouvoir, trop heureux d'emboîter le pas de ce champion en devenir et de reprendre son nouveau succès à son compte. Señores, además de sentirse orgullosos por esto, tienen que también sentirse tremendamente responsables, porque en ustedes se miran muchos jóvenes argentinos. Y en ustedes está la responsabilidad de dar las respuestas. Ya lo han hecho con este triunfo. En nombre de los argentinos, gracias por este ejemplo. Y como le dije a Maradona, Argentina 3-1 por siempre. Gracias. Décidément, le football est bien utile à la dictature, pressé de faire oublier tous ces morts. Sur la place de Mai, où hier encore tournaient les mères, les veuves et les filles des disparus de la dictature, c'est maintenant un tout autre championnat que l'on plébiscite. La conquête des lointaines îles Malouines occupées par les Anglais depuis 3 siècles. Un enjeu nationaliste inespéré pour le général Galtieri, successeur musclé de Videla.
Décidément, les slogans se ressemblent, à tel point que l'on n'est guère surpris de voir leur destinataire un beau jour. Bien. Adelante, sabemos que es duro el esfuerzo, ¿no? Sabemos que es duro el esfuerzo para todos. Nada fácil, por cierto, cuando se te acerca, así sea Videla o Galtieri, pero la actitud de Diego es distante. Sí. Evidentemente. Igual no le quedó otra. No queda otra. Está muy bien. ¿Qué vas a presentar en el transcurso del programa? Bueno, Diego Maradona como musa inspiradora de numerosos artistas y autores de la música de todos los lugares del mundo, ¿no? Porque inspiró desde Joaquín Sabina hasta Peteco, hasta Fito Páez, Mano Negra. Lo encontramos en numerosas canciones. ¿Sabes cuántas hay sobre Diego? ¿Vos sabés cuántas hay? Como 50. Hay más. ¿Más? Hay casi 100. Es Alrededor de 100 en el mundo. Porque claro, de todos los países le han hecho canciones. La última es que la vamos a tener seguramente, es la que le hicieron los árabes. Exactamente. Los Emiratos Árabes, Italia, España, Cuba, Argentina, por supuesto. Todo el mundo reconoce a Diego Armando Maradona en la música. Vamos a ir poco a poco de todas maneras planteando la historia. Mundial 1982 y Malvinas. Este es un informe especial. Este es el júbilo en las calles de Buenos Aires. Las Islas Malvinas han sido recuperadas. Nuestro país está contento. Esta es la única bandera, ¿verdad? Sí, señor, la nuestra, la argentina. Júbilo nacional. Sí, señor. Muchas gracias, muy amable. En España 82 Argentina empezó el torneo bajo un manto de neblina. La guerra de Malvinas era ya el principio de una derrota inexorable y el Mundial comenzaba a ser el único sitio donde, como difundía la dictadura, seguíamos ganando. Cuando se inició el conflicto bélico, el fútbol también se coló en el lejano sur y así lo reportaba Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe de las juntas, tras visitar las islas y hablar con los soldados. Los soldados, la gran mayoría soldados, que ve, que escucha, mira la cara del comandante y que el comandante los mira a ellos en los ojos y les habla. Es la comunicación imprescindible cuando hay que ordenar la apertura del fuego o que hay que ordenar avanzar. En el mismo lugar donde los marines tenían pornografía en las paredes, ahora está la foto de Dieguito Maradona. Se discutió entonces, Julieta, si la Argentina debía participar del Campeonato del Mundo estando en guerra. Claro. Una confrontación de ideas muy difícil de resolver. Por un lado uno puede decir, no, pero ¿cómo van a ir a jugar un Campeonato Mundial de Fútbol si están los soldados jugándose la vida? Y por otro lado, esa continuidad que tiene la vida, esa responsabilidad de que de todas formas muchísimas actividades continúan en un país aún estando en guerra. Pero no es esa discusión la que nosotros ahora podemos resolver. Sí recordar cómo fue todo en aquel momento. ¿Recuerdan un programa que se hizo muy famoso juntando fondos para enviar ayudas a los soldados que estaban en Malvinas? Pues Maradona participó también. Muchísimas gracias. Y continuamos en estas 24 horas ininterrumpidas de Argentina Televisora Color para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Y a propósito tenemos aquí la presencia de Jorge Sitterpiller, un hombre profundamente ligado estos últimos tiempos al acontecimiento deportivo de nuestro país y a propósito del hombre que tiene siempre a su lado, ligado, bueno, ya a la historia joven del fútbol internacional. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que tenés un presente muy importante en este momento. No solamente las presencias son importantes, también lo que esas presencias aportan. No, gracias a ustedes por darme el lugar para poder estar junto a ustedes esta noche. Yo, lástima que Diego quería haber venido conmigo, pero está concentrado con la selección argentina. Entonces estuvimos almorzando juntos y me dijo, por favor, quiero que vos vayas y que vos lleves algo para contribuir con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Nosotros con esto no queremos ser más que nadie, queremos ser uno más, pero con este granito de arena que aportamos, esperemos que para esos muchachos que están defendiendo nuestra tierra, podamos ayudarlos en algo y también demostrarle el cariño que estamos sufriendo nosotros con ellos desde acá.
Entonces yo, por intermedio de Diego Armando Maradona, te entrego este cheque. Muchas gracias. Señores, un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, firmado por Diego Armando Maradona. Muchísimas gracias, muchas gracias, Jorge. Yo también vine con todos y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados, hubiesen venido porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Gracias, Diego. Ese estaba el compromiso de Diego. Creo que para muchos significará seguramente una emoción y hasta contradictoria en algunos casos lo que ocurría con aquel programa en que todas las figuras, y por supuesto Maradona no podía estar ausente, aportaban lo suyo para los soldados. Pero antes de continuar y avanzar hacia lo que podríamos llamar la venganza, la vendetta de Diego en el Mundial de 1986, algo que les va a presentar Julieta. La primera parte de este resumen de la historia de Diego Armando Maradona, pero a nivel musical. Vamos a ver una canción folclórica con mucho candombe de Pablo Coll sobre la infancia de Diego Armando Maradona, esta carrera, ¿no?, que tiene absolutamente de todo y que comenzó, nosotros vimos algunas partes. Esta que vas a presentar es una de las canciones más conocidas. ¿Te encanta? Sí, de las que yo más he pasado por radio, por otra parte. Hay 100 canciones, dijiste, yo pensé que eran menos, me perdí en algún lugar, pero hay algunas que son emblemáticas, como esta que ahora disfrutamos. Ahí está. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Vengan a ver a este morochito que hace verdad la fantasía de la ilusión. Vengan a ver cómo este angelito deja pintado hasta el más pintado pintándolo. Vive indomable niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su gol. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y paloma, Diego y Redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Vengan a ver cómo las estrellas dejan su sitio en el firmamento solo por él. Delfín herido fuera del agua, un pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto mi peor desgracia. Hay fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta la alegría este pintor. Pinta, pinta mi alegría este pintor. El hombre que iba a provocar lo que con Eduardo Sacheri coincidimos, es el instante más feliz de la historia de la Argentina. Yo he pensado si hubo antes o después un minuto tan sublime como ese en el que todo el país era verdaderamente un puño apretado, gritando por Diego, por ese gol y por la Argentina.
Lo extraordinario es que esa alegría se la va a dar a los argentinos alguien que es el ADN de alguna forma del fútbol del país. Es el potrero, es la historia de todos los jugadores que hubo antes y ha sido siempre, siempre, hasta hoy, absolutamente fiel a sus orígenes. Esta es mi casa. Y esto hace que la familia se una. Por ahí yo veía de comer menos a mi hermana y yo le daba a mi hermana, o mi hermana me daba de comer a mí cuando yo no tenía hambre. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí? Hace más de 15 años. Hacíamos pelotas de papel, tiramos ahí y el arco era este. Tiramos la pelota así y cabeceábamos con el turco. Es un fenómeno. Mi mejor amigo, mi mejor hermano, nos trae todo. ¿Vos jugás en Argentinos Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De 9. ¿Pensás ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir. Diego, juega acá, Diego. Acá, acá, juega Yo estoy cuidando una cancha donde jugábamos con Diego de chiquitito y para mí es histórica. Y con eso estoy luchando para que algún día se reconozca que acá jugó Diego, que es una cancha histórica, que quede para el barrio, para los chicos. Yo me di cuenta muy tarde, muy grande, que mi mamá, mi vieja, cuando veía que no había comida, le daba dolor de estómago. No era dolor de estómago, era que quería que comiéramos más nosotros. Papá nos sentábamos en la mesa y nos tenía que decir, córtenla, porque ya con la mirada y con el cansancio del laburo de mi viejo, era para respetar. La verdad que haber nacido y crecido en una villa te da un plus importante. Lo que pasa es que saliendo de la villa te late más fuerte el corazón por el hecho de querer regalarle la casa a tu vieja, de que tu viejo no labure más. Yo creo que la dignidad de la gente, de esta gente, es superior a todas las que puedan llegar a vivir en otros lugares. Diego, en una película de Kusturica, nada menos, o charlando con los muchachos de La Garganta Poderosa, la revista que hacen nuestros colegas de todas las villas. Y él siempre el mismo, Diego, ¿no? Claro, él siempre el mismo. Y siempre es igual, Julieta, efectivamente. Tal cual. En lo más alto, esta película, por mi vida profesional, yo pude verla estrenada en Italia. Qué lindo. En Roma, gran Increíble. anuncio, Maradona por Kusturica. Pero después conversa con esa misma naturalidad con los muchachos, los periodistas de las villas, los de La Garganta Poderosa. Vamos a empezar el recorrido hacia ese gol de Diego, porque tenía que ser él, un representante tan típico de lo que pensamos de la Argentina, sobre todo del país futbolístico, el que diera la gran satisfacción. Pero revisemos un poco aquel tiempo del 86. Dieguito fue el gran Diego, barrilete cósmico en México 86. ¿Quién no fue feliz con aquel equipo? Pocos tendrán ganas de acordarse de que antes del torneo fueron muchos los que le pidieron al presidente Alfonsín que echara a Carlos Bilardo, aún con el equipo ya clasificado. Porque él decía, si Bilardo se va, yo me voy. Y yo decía, si Diego se va, yo me voy. Entonces, mantenía un equilibrio bastante fuerte, ¿no? A mí no me interesa la parte política de querer llevar una situación. No, a mí me interesa el fútbol, nada más. Cuando la pelota echó a rodar en México, el clima cambió de repente. Ya no le dolía la cabeza a Alfonsín. Tras el debut del equipo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo vio el partido? Lo vi muy bien, muy contento. ¿Con quién lo vio? Muy contento. Había mucha gente allá en Olivos, ¿eh? ¿Maradona, doctor? Bueno, sin palabras. ¿Y Bilardo? Felicitarlos a todos sin excepción. Muy interesante, Julieta, que eso ha sido en democracia que se vivió aquella alegría frente a los ingleses hacia la que avanzamos. El momento sublime es el del gol hecho tras la jugada formidable. Pero hubo otro, quizás
no celebrado de la misma manera porque nos dimos cuenta de que había algo raro. Algo pasó, algo pasó. Algo había pasado, el gol con la mano. Mirá cómo lo hemos contado con Maradona y con Sacheri. Mira, el primer recuerdo que me viene es las horas previas, ir en el Sarmiento, en el ferrocarril Sarmiento, hacia Ramos. Yo tenía que ir a comer por primera vez a lo de mi novia, o sea, flor de cita, muy importante. Ir en el tren casi vacío, un domingo a mediodía nublado, y en el parapeto de enfrente un tipo me mira, desconocido, yo lo miro, y ponemos cara de... Creo que era la sensación del país. Nadie lo decía, pero era un antes y un después ese día. Si yo quisiera ser políticamente correcto, te diría que era un partido de fútbol y que no hay que mezclar la política con el fútbol, y mucho menos la guerra con el deporte. Pero sería mentira si te digo eso. O sea, yo creo que lo que uno vivía en ese momento era un razonamiento muy básico, muy futbolero de si ganamos no se arregla nada y los 650 pibes que murieron en Malvinas no vuelven, pero si perdemos es esto de decir encima nos sacan del Mundial. Cuánta razón tiene Eduardo. Disimulábamos, todos nos decíamos, no, esto no es la guerra, porque encima existía la posibilidad de perder con los ingleses también en una cancha de fútbol. Por eso la reivindicación. La expectativa que hubo para aquel partido yo creo que es la más grande de la que yo fui testigo en toda mi vida dentro del fútbol. Tanto es así que después del partido con Inglaterra, la final con Alemania viene casi... Claro, no era tan importante. No lo era, no lo era. Este fue el partido. Nosotros lo podemos contar de mil maneras, desde todos los ángulos imaginables, como lo contaban o lo cuentan los italianos. Il palcoscenico è il mitico stadio Azteca. L'obiettivo di Maradona è vincere. L'obiettivo degli argentini invece è servire un piatto freddo agli avversari, gli inglesi. Sono passati solo 4 anni dalla guerra delle Falkland e Malvinas. Alcuni messicani hanno detto è successo proprio quello che assolutamente non volevamo, cioè che si incontrassero, che capitassero di fronte Argentina e Inghilterra. Noi sapevamo perfettamente il significato di quella partita. Il pubblico, oltre alla vittoria, voleva qualcosa di più. All'epoca, infatti, le immagini della guerra delle Falkland erano ancora vive nella mente di tutti e per quanto nessuno di noi lo abbia mai ammesso apertamente, sapevamo tutti che era un ricordo vivo per tutta la gente del nostro paese. Nello spogliatoio risuonò il segnale che indicava di scendere in campo e noi siamo andati. Arrivati alla fine del tunnel, mentre stavamo per entrare, scopriamo che gli inglesi erano già in campo. Poi si è girato verso di noi e si è messo a camminare all'indietro cercando di incoraggiarci. E gli inglesi lo guardavano e sembravano dire «Ah, il diavolo!» e oggi è pure arrabbiato. Nosotros, cuando hablamos del partido de Inglaterra, se habló del partido de Inglaterra en sí, pero se habló, Bilardo estuvo muy inteligente. Nosotros estábamos representando a los muertos nuestros, que los mandaron los mismos argentinos a morir. No te creas que los ingleses apretaron un botón y los mataron a todos. Y entonces nosotros teníamos que salir a la cancha, jugar al fútbol, pensando en jugar al fútbol, pero sabiendo que el resultado dependía de que si nosotros sacábamos Inglaterra era como una guerra futbolística ganada. Gli inglesi, spaventati, puntano gli occhi sul diavolo. Un fallo su Maradona. Maradona sa che la vendetta migliore è quella che si consuma lentamente. Perciò per 45 minuti attende. Ecco l'azione appoggiata su Maradona, apertura per Cuciuffo in buona posizione. E non reagisce ai falli degli inglesi, nemmeno quando riceve una gomitata senza motivo. Ecco l'azione che rivediamo, una gomitata micidiale a Maradona approfittando del fatto che la manovra si svolgeva da un'altra parte.
Me llamó la atención una frase ahí, ¿no? Era el diablo y estaba enojado. Era el diablo y estaba enojado. Brown lo dicen. Cuando... Esto va entre paréntesis, porque el programa no es estrictamente hablar de Diego. Claro. Ustedes vieron cuando Brown cuenta que entran a la cancha y Diego caminaba para atrás de cara a sus compañeros y los iba arengando. Y es ahí que los ingleses dicen, era el diablo y estaba enojado. Porque esto también marca la dimensión de lo que Diego ha sido, no solamente en el momento de jugar él, sino de hacer jugar, de transferir una mística que para mí ha traspasado el fútbol. Cuando vemos a los basquetbolistas o a las chicas, a las leonas, claro, esa mística, esa cosa tan fuerte, tan profundamente, visceralmente argentina, está allí. Pero vayamos a la continuidad con Eduardo Sacheri, nuestro invitado especial para este programa, del gol con la mano de Dios. Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona hace un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, con puntos importantes. Yo te digo, lo estaba escuchando por Víctor Hugo, en esta casa de mi novia, y no lo grito el primer gol, porque escucho que Víctor Hugo dice Maradona con la mano o algo así, y me quedo. Todos gritan, festejan y me sumo después al festejo. Yo tengo una anécdota. Relato este gol, digo que es con la mano instantáneamente, y le pregunto a Ricardo Scioscia, que estaba en estudios aquí en Buenos Aires, en Radio Argentina, si quise corroborar que había sido mano, convencido de que era así. Y me dice Ricardo, Víctor Hugo, el gol fue lícito, porque hay tomas en las que no se ve la mano. Claramente. Esta, por ejemplo, de última no se ve. La primera que se pasó, sí, es la primera ocasión en la que yo veo claramente, ahora por televisión, la mano de Diego. Me quedé tan, pero tan mal durante los siguientes minutos del relato. Había habido un gol de Maradona y contra Inglaterra, y yo había dicho que había sido con la mano y era lícito el gol. Ahora yo seguía jurando que el gol había sido con la mano en mi discusión interna, pero estuve muchos minutos verdaderamente paralizado por el miedo profesional de haber cometido un gravísimo error. Y eso, que fuera con la mano, y verlos ellos protestando y quejándose y reclamando justicia, nada menos, ya era lindo. Piel de gallina, Víctor Hugo. Sí, es genial. Sí. El acierto periodístico de decir el gol con la mano queda un poco debilitado frente a esa expresión que quiere que le diga. Contra Inglaterra hoy, igual con la mano, da un poquitito de qué sé yo, de pudor. Porque en ese momento que estaba describiendo igual, absolutamente. uno no tiene que apartarse totalmente de lo periodista que siente que es. Claro. Pero vamos a ver cómo el propio Diego cuenta ese gol con la mano en aquel programa inolvidable de televisión que hizo en su momento. Por primera vez en mi programa, La Noche del 10, voy a contar la verdad. El gol contra Inglaterra fue con la mano. Fue con la mano. Fue con la mano. Fue con la mano. Bueno, esto que no lo sabía nadie y es primicia para todos los argentinos y para el mundo. No, bueno, fue algo que me salió muy de adentro, de potrero, de haberlo hecho en Fiorito, de haberlo hecho en inferiores, de haber hecho también algunos en primera,
Fue una pelota que yo no llegaba con la cabeza realmente, porque Shilton mide 1,85, yo mido 1,66. Y saltar con Shilton, él tiene la posibilidad de saltar con las dos manos y yo no. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para ver si pasaba. Yo hago el gesto, toco la pelota, veo que la pelota entra en el arco, salgo gritando y veo que en línea va para la mitad de la cancha. Entonces cuando veo que en línea va para la mitad de la cancha, yo le pedí a los muchachos, que me mandaron al frente como loco, nadie me venía a abrazar. Yo le decía, vengan, abrácenme, hagamos quilombo para que lo cobren. Y claro, los muchachos, todos tímidos, me vinieron a abrazar, pero un abrazo diciendo, estamos robando. Entonces, digo, bueno, pero sí, escúchame, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ellos nos habían hecho un montón de cosas, porque ahí aunque nosotros no querramos mezclar la política con el deporte, nosotros sabíamos que lo que teníamos enfrente eran ingleses. Siempre que hacía gol, le gritaba a mi viejo que estaba al lado de mi ex suegro, Coco Villafañe, que estaban los dos ahí arriba. Y claro, yo lo veía y le hacía así, ¿no? Les gritaba el gol y ellos, claro, gritaban el gol, pero me decían, mi papá me hacía como diciendo, no te creo. Pero bueno, fue un gol lindo, fue un gol que nos sirvió para empezar a romper el marcador, porque nosotros éramos más que Inglaterra, pero no lo reflejábamos en el tanteador. De todas maneras, Shilton dijo que yo había sido con la mano. Shilton, mentís, vos no viste nada. El que a vos te dijo fue Fenwick, que era el que estaba atrás mío y que él vio que yo le di con la mano. Por eso hiciste una de arquero. Es un capo, encima tiene un humor. Me imagino lo enojados que deben haber estado todos después de escuchar esto. Tanto es así, Julieta, que cada vez que Diego ha hablado del gol, por ejemplo en la televisión chilena un día lo contó, tuvo que explicar que él no se burla de los ingleses, se lo cuenta con esta seriedad con la que... Mirá, veamos esto. Yo conté el gol en mi programa y se enojaron los ingleses porque dice que yo lo dije como burlándome. Yo conté la verdad. O sea, claro, si ellos se enojan, lo lamento. Ahora, lo que pasa es que... Aparte, yo lo conté después de 20 años, sin burlarme, sin nada, conté la verdad. Aparte, yo dije lo que todos saben. Se vio que fue con la mano. Así que si se hacen los boludos, yo no tengo la culpa. Hay que hacer una pausa, al parecer, Julieta, pero tenemos, por supuesto, que entrar después a la historia, a la intimidad, a lo que cuenta Diego, a las vivencias en el mundo entero y lo que pasó en la Argentina del segundo gol, que es la obra de arte más grande de la historia del fútbol. Totalmente. Pero para irnos a la pausa, ¿cómo hacemos? Antes podemos recordar una de las etapas más emblemáticas de Diego Maradona, la del Napoli, que vos debés saber y tanto de ese momento de su vida, con este tema Diego Maradona 1990 de Pablo Petti. Acá está. Canzone per Diego, e ne hanno già scritte tante, ma io non sarò da meno e farò anch'io la mia parte. C'era il poster di Diego nella mia stanza ed eravamo nel meglio degli anni '80. Marcature asfissianti, sistematici raddoppi, stratagemmi per intrappolarti. Mi sento veramente orgoglioso di essere il capitano del Napoli. La giocata più inattesa scardinava le difese e mandava in visibilio tutti
chissà quanta quella gente, non è soltanto perché era il migliore, è che aveva un talento quasi sovrannaturale, in equilibrio sul mondo, sopra un ultimo tango, geniale quanto istintivo, fuori da ogni controllo, canzone per Diego. È per me che a quei tempi, appena potevo, correvo agli allenamenti per vederlo danzare con la palla a un limone, senza farlo cadere, era una grande emozione. Ma giunse il tempo che il migliore fu costretto anche a dribblare il perbenismo della gente, quelli pronti a giudicare. Sì, però fuori dal campo, sì vabbè, ma come uomo è giù a fischiare senza ritegno ai mondiali in ogni stadio, un sogno infranto da chi ha in mano il potere, pochi gesti in un pianto, e forse lì avrà pensato a quando correva felice, magari a Villa Fiorito, nato per reincarnare quel vecchio sogno di sempre che hanno fatto dribblare tutti e segnare. Napoli che significa per te a questo punto? Mia casa sicuramente. Senti, quando è che hai... Desperté y fue casi una resurrección. Recordé que latía en mí un corazón. De nuevo el alba es una bendición para mí. Y no al revés. Revivir así, ya soy yo, salgo a oler la luz del sol. La pelota no se mancha. Desperté y rompí con tanta oscuridad. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Abrí los postigos de mi soledad. Cada mañana despego un poco más de tu piel, de mi prisión. Revivir así, ya soy yo, salgo a oler la luz del sol. Ya la noche no limita más, con la muerte ni la enfermedad, todo se disuelve en el amanecer.
Esto ha quedado muy bien, Julieta. Felicitaciones a vos y al equipo de producción. Exactamente, al equipo de producción de Bajada de Línea, porque es sobre un tema de Ella Está Encargosa, banda absolutamente nacional, un tema del álbum Botella al Mar, que se llama Resurrección, sobre todos estos momentos, ¿no? Esta resurrección permanente de Diego Armando Maradona. El programa se nos inclinó para el lado de los recuerdos de Diego y el segundo gol, y hemos sustituido algunos de los tramos más políticos que habíamos pensado, pero es inevitable y es lo que yo siento que ocurre aquí. Así que vamos a revisar con Eduardo Sacheri primero el famosísimo, el más célebre gol de todos los tiempos. Ahora, 5 minutos después, va el tipo este y hace esa jugada inolvidable. Dice, ya estoy, ya no necesito más nada, ya estoy completo, que es lo que yo siento por Maradona. O sea, para mí el Diego puede hacer lo que se le cante, y no es que me va a parecer bien, pero jamás lo voy a criticar en público, no puedo. O sea, ¿cuánta gente me dio lo que me dio ese tipo? No es el único, pero muy poca. Muchas gracias a Eduardo Sacheri por participar con su sensibilidad de nuestro programa de hoy. Y el gol lo va a contar el propio Diego. Wow. Palmo a palmo, metro a metro. ¿Cómo bueno fue el más grande gol de todos los tiempos? Bueno, este gol se le puede llamar de muchas maneras, el gol soñado, el que soñé toda mi vida, pero le quiero llamar gracias al Turco, a mi hermanito. Porque yo había hecho una jugada muy parecida en Wembley, que atajaba a Clemens. Fue el día que perdimos 3-1, que Argentina jugó bárbaro, que yo jugaba por primera vez con la selección mayor en Wembley. Fue una jugada que, en vez de engancharle para adentro, como hice en el Mundial a Shilton, le jugué la pelota hacia la derecha, o sea, pegándole 3 dedos, creyendo de que podía definir con tranquilidad, y se me fue para afuera por centímetros del palo derecho de Clemens. Cuando llego de la gira, mi hermanito el Turco me dice, Pelu, te equivocaste. Digo, ¿cómo me equivoqué? Si yo le definí como venía, ya me quedaba solamente el arquero, era tocarla y salir a festejar. Me dice, pero no festejaste. Me dice, no festejaste porque tenías tiempo de amagarle, tirarle 3 dedos al segundo palo y engancharle para adentro y entrar con pelota y todo. Digo, pero este está loco. En el Mundial, cuando yo voy corriendo y encaro a Fenwick, o sea, la pelota me la da el negro Enrique, que me dice que me deja solo. Me dejó en la mitad de la cancha. Es un botón, pero lo adoro. Yo piso para atrás, cuando piso para atrás, dejo en el camino a un inglés, y acá me sale Peter Reed. Peter Reed, yo lo tengo, lo mantengo. Me acuerdo que Peter Reed hace el intento para alcanzarme, pero no tiene nafta. Yo siento que no tiene nafta y acelero el paso, y yo veo que venía Burruchaga y Valdano, pero yo al que veo es Valdano porque Fenwick es el que estaba haciendo el abanico. Venía conmigo y iba a cerrar, al argentino que venía, que el posible pase mío al medio del área. Entonces yo llego bien pisado. El que me atrae la marca son Burruchaga y Valdano, que van por el segundo palo. Entonces acá, al entrar al área, Fenwick no se decide si ir a cerrar el posible pase o venir a marcarme directamente a mí. Cuando él duda, yo ya la pelota se la tiro adelante. Y con la velocidad, cuando Fenwick me quiere meter el brazo, yo lo saco. ¿Qué pasa? Acá, cuando llego a la pelota, Batcher venía cerrando. Shilton, que me tapaba todo el arco. Y cuando se la tiro adelante a Fenwick, juro por lo que más quiero, que son mis 2 hijas, Dalma y Janina, que me acuerdo del Turco. Tenías tiempo de amagarle, tirarle 3 dedos al segundo palo y engancharle para adentro y entrar con pelota y todo. Digo, si yo le juego la pelota, por ahí se me va afuera, porque yo tenía la posibilidad de pegarle ahí ya. Entonces cuando le hago así, yo veo que hay un desmayo. Shilton se desmayó todo así, quedó ahí. Entonces yo lo único que tuve que hacer es acomodarla para acá, seguir para asegurar, pero me quedaba Batcher acá. Pero ya cuando ya tuve la pelota acá,
sentí que era gol. Sentí que era gol porque le pegué así y Bacher me pegó en la derecha una patada bastante importante. Más lindo de mi vida, sin ningún lugar a dudas. Se lo dedico a todos los argentinos y a mi hermano Hugo, que le gané la apuesta. Fácil, ¿no? No, es una computadora. Todo encima se acuerda absolutamente cada paso, cada Sabía momento. quiénes lo rodeaban. Es una persona muy especial. Y vos también fuiste protagonista de ese momento, Claro, también sí, para todos. sí, empujé la pelota y todo. ¿no? Yo he tenido la suerte de haber estado allí. Y un día Diego nos visitó en desayuno, esas cosas increíbles que hace Diego. Anunció que iba para el programa que yo hacía o conducía en la mañana de Canal 7 y se apareció nomás. Y entonces se produjo este diálogo, estaba Jairo también. Y hablaron del barrilete cósmico. Sí, sí. Y charlamos con mis compañeros de desayuno en estos términos con Diego. ¿Cuándo fue la primera vez y qué te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste cuando escuchaste el gol del señor a los ingleses? Digamos, hiciste el gol, estabas en la cancha, lo escuchaste en la Argentina, te lo pasaron en Inglaterra. No, lo escuché después en la Argentina. ¿Y qué te pasó? Y se me fue la piel de River. Gracias. Una pregunta de River, dice. Definió en tan poco tiempo lo que todos los argentinos queríamos gritar, ese gol. Era con los ingleses, era un gol soñado, era pasar un turno para llegar al campeonato del mundo que después lo conseguimos. Dios mío, viva el fútbol, ¿no? Beto se da todos los gustos. ¿Quieres cantar? Nos hacen que lloremos. Tiempos son los tiempos. Por lo menos los que quieran verlo nuevamente pueden entrar a www.victorhugomorales.com.ar y ven el programa Bajada de Línea otra vez. Muchas gracias, Julieta, muchas gracias. Amigos, nos reencontramos. En días a veces complejos como estos vale la pena darse este gustito, este golpecito al corazón que significan esos buenos tiempos del inolvidable gol de Diego relacionado con otros temas que por cierto no son tan gratos, pero nos quedamos con las emociones que Diego fue capaz de darnos a todos. Hasta el próximo domingo, muchas gracias.